Olá pessoal, aqui é o Colecionando Prosas, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou conversar com o Juan sobre fotografias. Creo que ahora estás grabando. Sí, yo Hola estoy. Juan, Hola, hola Juan, ¿cómo estás, Camila? bien, ¿tú? Bien, mucho gusto en verte. Mucho gusto también. ¿Y quién es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Qué es Juan? Juan es fotógrafo, es papá, es maestro, es hijo y estudió historia y estudió fotografía. Y eso es principalmente en lo que rondo, en lo que me quiero definir regularmente. Yo empecé en la foto joven, como a los 17 años, de manera autodidacta. Mi hermano me regaló un libro y a partir de ahí empecé a intentar trabajar en fotografía y hacer fotografía. Y me metí a una escuela técnica, me metí a una escuela que me habilitó más en sentido comercial. Entonces, durante muchos años yo me dediqué a hacer fotografía para vivir, que era más importante para mí que hacer una fotografía expresiva, como ahora lo intento. Entonces, en ese sentido, mmm, trabajé haciendo reproducción de obra de arte, ¿no? Trabajando en museos, haciendo reproducción en material análogo, en 4x5. Yo empecé a estudiar como en el 91, 90 y algo, ¿no? Y casi toda mi instrucción fotográfica al principio fue en fotografía análoga. Entonces, eh, ya ahora me empiezo a dedicar a hacer otro tipo de trabajos y la docencia, por otro lado, que es una cuestión muy importante para mí que me ha ayudado a crecer y a definir. Sí. ¿Y tú tienes proyectos también, sí? Sí, claro. Ahora he estado trabajando en 2 o 3 proyectos en especial, eh, sobre todo en materia de fotolibro. He ido en los últimos años tratándome de enfocar a hacer fotolibros. Entonces, estoy trabajando alrededor de mis proyectos, llevándolos de lo visual a lo editorial. Entonces, tengo un proyecto que tú ya conoces, ¿no? Que empezó hace como 5 años sobre eh, el simbolismo de lo mexicano en el extranjero, ¿no? Entonces, Azteca. se llama Sí, es. Azteca, sí. Ese es un proyecto, Azteca. Azteca es un proyecto de fotografía antropológica en cierta dimensión, en cierto sentido, con un inicio muy documental. Fue un trabajo de fotografía documental y en ese sentido fui viajando de país en país, sobre todo en América Latina, buscando representaciones de la mexicanidad en donde no hubiera mexicanos, Uhum. porque de alguna manera lo que me interesaba era la apropiación de esa identidad de lo mexicano. Entonces, Sim. ese trabajo le he dado muchas vueltas en la producción, en la conceptualización eh, y en mi propio caminar y en mi propio entender lo que iba fotografiando. Entonces, lo he ido transformando bastante. Hoy día no se parece a lo que tú conociste, ¿no? He estado haciendo otras cosas, entre ellas mucha impresión porque cuando yo empecé a estudiar fotografía te contaba que empecé a hacer fotografía análoga y en cierta medida la fotografía análoga era una herramienta que el fotógrafo tenía más en sus manos, era algo que le implicaba más habilidades técnicas y artesanales y eso, aunque el fotógrafo puede ser solamente de cámara, había un gran trabajo de laboratorio ahí atrás. Entonces yo durante mucho tiempo me dediqué a ser impresor y me traté de perfeccionar como impresor. Entonces, ahora mis búsquedas en el proyecto de Azteca ha sido experimentar con la impresión contemporánea, ¿no? Que es muy distinta a la impresión análoga
y que ha implicado trabajar con diferentes capas y cualidades. Te enseño mejor un par de fotos, ¿no? Sí. Para que veamos en qué ando ahora. Bueno, este es un material que tiene 3 o 4 impresiones. Entonces, una foto que originalmente documental, fue tomada en Uruguay de una carnicería en donde se llama Urumex, ¿no? Y estaba este carnicero, que es un carnicero uruguayo, atendiendo. Entonces, yo hago una labor de edición en el Photoshop para separar en varias capas el mensaje también. Cuando yo fotografié este trabajo, muchas veces me costaba que la gente identificara o viera lo que yo quería transmitir de alguna manera. Mi trabajo a veces no es tan homogéneo, es muy, muy ecléctico. Entonces, en la toma callejera, en la toma de la fotografía directa, pues incorporo mucho ruido. Y es algo de mi personalidad, tal vez. No me molesta, a mí me agrada y me parece que dice mucho del contexto, los elementos. Pero en este proyecto yo estaba intentando que se dijera otra cosa, entonces empecé en el Photoshop a separar las capas y a imprimir. Este es una superficie, esto blanco es plateado, completamente plateado, esto rojo es plateado también, y acá se ve cuando le pega la luz y cuando no le pega la luz, ¿no? Muy rico, sí. Este es en Cuba. Perdón, esta es en Uruguay también. Este es en Cuba. Ah, sí, yo conozco ese es tu trabajo. Esto es en lo último que voy de ese proyecto de Azteca, ¿no? Este es Chile. Este es Perú. Chavo del 8. Sí. Y aquí empiezo a hacer ya montaje, empiezo a hacer otro tipo de cosas. Empecé a trabajar a volver a tomar cursos después de muchos años. Yo empecé en México como a los 18 años, como entre el 90 y 92 a estudiar. Y pasé por varias escuelas, en algún momento me sentí suficientemente preparado, pero nunca encontré suficiente cuestionamiento a la narrativa y al contenido de la imagen. Siempre hubo una enseñanza alrededor del equipo y de la técnica, alrededor de las habilidades del dominio de la herramienta. Pero no hubo suficiente experimentación en el contenido. Entonces, ahora he empezado a trabajar, te decía, desde hace 5 años. Volví a tratar de hacer un trabajo personal con una narrativa propia, y a partir de ahí incluso volví a tomar talleres y me di cuenta de que pues sí, obviamente hay mucho más que aprender, ¿no? Y los tomé precisamente en Brasil, que eso fue lo que me llamó la atención. Encontré a muchos colegas de mi edad con toda la humildad, construyendo y aprendiendo de otros colegas de su edad, ¿no? Entonces me metí en México otra vez a estudiar, me metí en varios cursos, me metí en el extranjero también. Y a partir de ahí he empezado a desarrollar otras curiosidades que tenía dentro del mismo trabajo fotográfico. Entonces, aquí ya estoy haciendo collage, aquí ya no me importa tanto el de dónde viene la imagen. El fondo es una foto apropiada, sí, de Arizona, que fue un territorio mexicano, ¿no? La foto del retrato es de un músico chileno que me encontré en la calle. Y bueno, ya las voy mezclando, en este caso con el mismo concepto de apropiación de lo mexicano e ir mostrando diferentes dimensiones. Entonces te quería mostrar algunos trabajos de encuadernación que también hemos ido haciendo, ¿no? Por favor, yo quiero mirar. Montamos una tiendita de libretas, ¿no? También para ir practicando, irnos depurando. Entonces tenemos este anuncio, ¿no? Bueno, y otra parte de mi trabajo que yo considero muy valiosa es ser profesor, ¿no? Entonces, los últimos 10 años ha sido un tiempo de sentarse a reflexionar cómo haces las cosas bien y qué es lo que está bien hecho y cómo es esa dimensión, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es enseñarlo.
Sí. y realmente es también una labor muy profunda de contacto humano, ¿no? Entonces, he aprendido mucho de mis estudiantes, he aprendido mucho de la escuela, ¿no? Eh, es difícil ser maestro también, no es fácil. Hay que cambiar en las formas para tener una prestancia, una buena relación con la gente, con cualquiera, aunque Sí. no lo conozcas bien, ¿no? Entonces, y ser equitativo, ser igualitario, son cosas que uno debe de desproveerse de ciertas cosas que trae como persona Sí. para ejercer un bien para la gente, ¿no? Entonces, el ser maestro ha sido como una gran enseñanza. Y ahora tengo un grupo de jóvenes que se llama Corpus Mater. Ujú. En ese grupo hemos ido tratando de formar a los chicos para que tengan mejores habilidades en la narrativa, ¿no? Yo siento que entre la fotografía que aprendí y la fotografía que hay hoy día, Ujú. hay más tiempo de pensar en el contenido y en la técnica que en la técnica del trabajo. Sí. Siento que nosotros, en mi generación, estábamos obligados a pensar en demasiados detalles eh, físico, físico-químicos complejos y que no siempre teníamos la posibilidad de fluir con la imagen. Ahora que el error técnico es tan amplio, de verdad hay más tiempo de pensar la imagen. Además también teniendo otra edad, ¿no? Y otra experiencia, puedo fluir un poquito más con lo narrativo. Y ahora mi Ujú. búsqueda es esa, ¿no? Entonces, estas son unas fotos que fuimos haciendo con mis estudiantes de intervención del espacio. Ujú. Este es una foto, el recorte de una foto de Martín Chambi, que es un fotógrafo peruano muy importante históricamente. Ujú. Y trabajábamos con la imagen de la mujer, por un lado, y también con la imagen de lo indígena, ¿no? Trabajando Sí. estas dos líneas de las ciencias sociales críticas, ¿no? Que hoy día cuestionan eh, el estándar histórico, ¿no? En la categoría histórica en la cual se ha incluido a los indígenas y en la cual se ha subsumido a las mujeres también, ¿no? Entonces, Ujú. mis estudiantes, Ajá. la universidad es una universidad popular que está en la periferia de la ciudad, pública y Sí. gratuita, Ajá. que tiene bastante apertura y en ese sentido busca la inclusión. Es una Ujú. universidad que se buscó para incluir a una gran capa social que no tenía acceso eh, por cuestiones económicas o por cuestiones territoriales, porque no hay Ujú. acceso o porque se les complica el acceso, ¿no? También el esfuerzo ahora para mí es que los estudiantes tengan una apertura más grande de su trabajo. O sea, una cosa es preparar a la gente. La gente se puede preparar. Ujú. No es tan complicado prepararse, inclusive de Sí. manera autónoma. Lo complicado es obtener las redes, lo complicado es meterse en la situación de experiencia de vida, ¿no? Este es un proyecto que se llama Ixtapan. Es un lugar donde están unas salineras muy antiguas, tienen una tradición más o menos de 1000 años. Están al lado de un sitio arqueológico en donde las salinas desde tiempos prehispánicos ya se cultivaban. Entonces, esta tecnología, ¿no?, que estamos viendo aquí, estos círculos son hechos con un cemento, con una argamasa, que los habitantes actuales siguen produciendo, pero ya son muy poquitas personas las que lo hacen. Hay una familia solamente y hace 25 años había 30 familias. Entonces se está Ujú. perdiendo, ¿no? Son Alicia y Cirilo las dos personas que lo hacen ahora. La sal que producen tiene forma de pirámides. Ujú. Aquí. Es una sal de mesa. Es una sal muy suave que se deshace en la boca. No es una sal dura, no es una sal de grano, no es una sal para cocinar. También hacen sal para cocinar, pero hacen esta que es muy Ujú. especial. Ellos Ah, tienen una sí. mina al lado del río
de donde van extrayendo agua y la ponen a secar hasta que se va produciendo la sal. Toda esta tecnología que tienen, pues tiene más o menos 1000 años y se está perdiendo. Este es el primer fotolibro que hago. He participado en trabajos editoriales, pero este es el primer fotolibro de autor, primer fotolibro mío. He participado en otros proyectos de la universidad con compañeros, haciendo fotolibros de los trabajos de los estudiantes también. Pero ese ya es como outro processo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui, ativa o sininho, deixa o like de vocês e me siga nas redes sociais, que é @prosacomcamila. Um grande beijo e até o próximo vídeo.